¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias a los que se van conectando para compartir con nosotros esta nueva edición del Tech Forum, el último de 2025. Mientras que toda la gente se conecta, me quiero presentar. Mi nombre es Ana Senclusen y quiero darles la bienvenida a este webinar que está titulado Protegiendo la información en la era de Copilot. En este webinar vamos a trabajar los retos que surgen al adoptar soluciones de IA generativa, como este caso de Copilot, especialmente la protección de información corporativa. Telefónica nos va a compartir su experiencia en la implantación de Copilot, destacando cómo reforzó la seguridad y la gobernanza de datos. A través del testimonio de un participante del proyecto se van a tratar desafíos como el oversharing, la aplicación de políticas del EP y el etiquetado correcto de la información, así como las medidas para equilibrar productividad, cumplimiento y seguridad. La sesión va a ofrecer una visión práctica sobre cómo Telefónica, como empresa, impulsa la innovación de forma segura y responsable, tanto en ciberseguridad como en IA. Para hablar de este tema, esta tarde nos van a acompañar Pablo del Pozo, Microsoft Cyber Hub Manager de Telefónica Tech, Ruth Vázquez, Data Security Product Manager de Telefónica Tech, y Nikos Churulas, gerente de arquitectura global de seguridad de Telefónica. Durante el webinar los invitamos a hacer preguntas que vamos a responder al cierre. Y vamos a dar por iniciado este Tech Forum, dejándolos en manos de Pablo. Muchas gracias. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Efectivamente, como decías, el objetivo de este webinar es contaros cómo hemos implantado Copilot de forma segura aquí en Telefónica. Contaros qué pasos seguimos, cuáles fueron los retos que nos encontramos y, sobre todo, cuáles fueron las lecciones que aprendimos. Al final, la idea es que cualquier organización pues, pueda adoptar la IA, en este caso Copilot, sin comprometer ni su seguridad, la privacidad o el cumplimiento. Aquí un poco la pregunta que debemos hacernos, ¿no? No es solo qué puede hacer Copilot, que eso yo creo que ya más o menos todos lo sabemos, sino cómo puedo activarlo sin poner en riesgo toda la información, todos los datos que tengo dentro de mi compañía. Y para poder responder a eso, yo creo que lo primero es entender un poco el contexto, ¿no? donde vivimos a día de hoy. Al fin y al cabo, la IA, Copilot ya está aquí, no es algo que va a venir, no es una tendencia de futuro, ni es algo que estemos esperando. Yo creo que es algo que además está transformando la forma en cómo trabajamos, la forma en cómo producimos o generamos contenido, nos ayuda a la toma de decisiones o incluso nos ayuda a la forma cómo gestionamos la información que tenemos a nuestro alcance. Todo esto además, pues unido a un entorno donde los ciberataques son cada vez más rápidos, son cada vez más frecuentes y mucho más sofisticados. Al final, cuando empezamos a analizar todo este contexto, pues vimos dos cosas realmente claras. La primera de todas es que los ciberataques avanzan a una velocidad enorme. Por poner un ejemplo, después de que haya habido un phishing exitoso, un ciberatacante tarda únicamente 72 minutos en moverse dentro de la red de esa organización y poder robar credenciales, información, datos. La segunda cosa que vimos es que realmente la IA pues, introduce nuevos riesgos si no es debidamente controlada. Al final, más del 99% de las organizaciones, por ejemplo, pues, de forma voluntaria o sin querer, ha expuesto alguna vez información sensible o confidencial en este tipo de herramientas de IA, como puede ser Copilot. Entonces, claro, si queremos que Copilot sea una ayuda y no sea un riesgo, al final lo primero de todo es que debemos proteger el dato antes de poder implantarlo. Y ese es un poco, o ese fue nuestro primer punto de partida. Ahora que ya tenemos un poco el contexto y la foto general de cómo nos preparamos, me gustaría dar paso a Nikos, que fue una pieza clave en todo este proyecto. Con él vamos a ver un poco pues, cómo se gestionó realmente todo este despliegue, cómo fuimos descubriendo los diferentes permisos, cómo trabajamos con toda la sobreexposición de datos y cuáles fueron los aprendizajes que nos llevamos. Así que, Nikos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Muy bien, me gustaría empezar preguntándote que antes de entrar en Copilot, ¿no? Me gustaría conocer cómo gestionabais todo el gobierno de la IA en Telefónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Pues Pablo, te cuento, porque también es un tema importante que nos ayudó mucho en el proyecto de Copilot, el hecho que ya poco después, después de que empezó todo el tema con ChatGPT hace ya unos años, en Telefónica vimos necesario establecer un proceso formal de gobierno de todas las aplicaciones de inteligencia artificial, aprovechando de aprendizaje del pasado para empezar con este tema ya con buenas bases, ¿no? Porque sin un marco formal de gobierno y sin apoyo ejecutivo, todas las áreas de riesgo vemos nuestro trabajo mucho más difícil, ¿no? Y mucho más fácil si lo tenemos, ¿no? Y afortunadamente para el caso de Copilot sí que teníamos este marco de gobierno que se basa en esos 4 pilares que veis aquí en la slide, ¿no? En primer lugar, unos principios de IA responsable, de IA ética, que ya elaboramos muy pronto cuando empezó todo el tema de la IA generativa. Eh, todo el modelo formalizado con procesos responsables, todo ya formalizado en la normativa del grupo. Luego, un procedimiento más práctico, incluso con alguna herramienta para poder recopilar y analizar todos los diferentes casos de uso de IA que tenemos en el grupo. Y luego, pues todo esto acompañado con un plan de cultura para asegurar que los empleados saben cómo utilizar la IA de forma no solo eficaz, sino también responsable. ¿Vale? Poniendo un poco foco en el proceso que comentaba de cómo registramos los casos, los diferentes casos de uso de la inteligencia artificial en el grupo, hay una herramienta que hizo el equipo de compliance y es una herramienta en la cual todos los responsables de un desarrollo, de un servicio, de un proyecto que utiliza IA generativa, pues tiene que entrar y registrar con todos los detalles necesarios el caso de uso en el cual se va a utilizar la IA, ¿no? Y a través de esa herramienta, todas las diferentes áreas, ¿no? Que según el modelo de gobierno se tienen que implicar, como por ejemplo, pues el grupo de IA ético, el grupo de compliance, privacidad, legal y nosotros mismos como seguridad, pues entran para analizar el caso, ver su viabilidad desde las dos otras perspectivas y si se aprueba con requisitos o con condiciones, pues se detallan y se supervisan para que todo se implante correctamente antes de su puesta en marcha. Y luego nosotros particularmente, al ser uno de las áreas de riesgo que entramos en este proceso, tenemos también nuestro gobierno particular, ¿no? Gobierno de seguridad en general, con un apartado específico en la IA, dado que la IA también para nosotros va a tener un impacto transformacional, ¿no? Entonces, tenemos nuestros instrumentos de gobierno, un programa de ciberseguridad para la IA, un comité directivo que vela por la ejecución del plan y con el alineamiento de todas las áreas y sobre todo con el negocio, y una oficina técnica global que pues, define, en colaboración con todas las jurídicas del grupo, define la hoja de ruta respecto a la ciberseguridad de la IA y asegura que todo se hace de forma ágil, eficaz y eficiente. El segundo pilar es la seguridad por diseño, pues dado que es una cosa nueva, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio y aunque la seguridad por diseño no es solo para la IA, pues es de especial importancia que se haga bien para todos los desarrollos que tienen inteligencia artificial generativa. Entonces, estamos elaborando frameworks específicos con todas las buenas prácticas y controles que tienen que estar desde el principio de cada desarrollo. Y todo esto, pues, lo estamos, nos está guiando, ¿no? Nos están guiando los principios de Zero Trust de seguridad, ¿vale? Y luego en el tercer pilar, la IA también, pues, para la ciberseguridad, ciberresiliencia, es un riesgo porque los adversarios utilizan IA para hacer ataques cada vez más voluminosos y más sofisticados, pero también una oportunidad para hacer que nuestras defensas sean más automatizadas, más eficaces, más rápidas para afrontar esta posible avalancha, ¿no? Entonces tenemos aquí un programa específico para ver cómo ir transformando nuestras tecnologías, nuestros procesos, nuestra seguridad de operaciones para adaptarlos en la IA. Claro, al final, como dices, al final siempre es importante, ¿no? Estar preparados y luego yo creo que precisamente esta herramienta, ¿no? En este caso Copilot, pues de alguna forma aceleró todo esto.
te quería preguntar también, por entender, sobre todo, o sea, por situarnos, ¿a qué información accede Copilot? Es decir, ¿solo accede a lo que el usuario puede ver? Y si es así, ¿cómo cómo habéis hecho esa revisión de permisos antes del despliegue? Sí, a ver, antes de empezar, aclarar de qué Copilot estamos hablando, porque Copilot es un nombre que ahora Microsoft lo está poniendo prácticamente en todo. Pero por simplificar, decir que hay como 3 versiones, hay a grosso modo de Copilot, hablando de Copilot del chatbot, ¿no? Porque Copilot hay otras con otros apellidos, ¿no? A lo que se refiere al chatbot que utilizamos como Copilot, hay una versión, digamos, gratis que puede acceder cualquiera, ¿no? A nivel de individual. Y esa es la versión que menos segura es, porque Microsoft no dan tantas garantías de la confidencialidad y la privacidad de la información que se comparte con esa versión. Esta directamente en Telefónica la prohibimos, ¿no? Luego está la versión que viene con las licencias estándar de la E3, ¿no? Si conocéis un poco cómo van las licencias de Microsoft. Y que básicamente permite solo, pues, responder a preguntas con información que vienen, digamos, en el entrenamiento base de Copilot o con información pública de Internet. O, en el mejor de los casos, con algún documento que tú subas de forma proactiva. Esta versión sí que respeta, digamos, la privacidad de los datos de la compañía, y es algo que utilizan todos nuestros empleados y ahí no veíamos ningún problema, ¿no? Luego está la tercera ya, la premium, o no sé cómo la llama ahora Microsoft, que es la opción de Copilot, que no solo accede a datos que tienen su entrenamiento y datos que el usuario proporciona o está en la web, sino también tiene acceso a toda la riqueza de información que está almacenada en el tenant de M365 de cada compañía, ¿no? De Telefónica en este caso. Cuando digo toda, pues con matices, ¿no? Como ves aquí en la slide, pues yo como empleado, cuando utilizo esta versión de Copilot, el Copilot me va a responder con información pública de la web, de Internet, pero también con información que yo como usuario de M365 tengo acceso a ella, ¿no? Porque es mía, porque la he creado yo o porque alguien me ha dado acceso a ella, ¿no? Y además información que está en la nube de Microsoft, no en ficheros locales, en mi disco local de mi PC, ¿no? Entonces, en un principio parece que todo está muy bien, ¿no? No hay ningún problema porque respeta todos los permisos y ya está, ¿no? Pero como anticipó Pablo, pues el problema no, el tema no acaba aquí, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? ¿Por qué? Eh, Aunque en Telefónica nos sentíamos bastante cómodos, ¿no? Porque teníamos todas las medidas de seguridad que hasta el momento se recomendaban. Tenemos nuestro reglamento de tratamiento y clasificación de información, etiquetas, mejores prácticas de gestión de la información, servicios de DLP. Pero el reto era que hablamos de un tenant que lleva unos 15 o más años en marcha, y tiene una volumetría, como veis aquí, muy grande, ¿no? Hablamos de 130.000 usuarios, 230.000 sites y OneDrives y más de 1.300 millones de, 1.300 millones de ficheros, documentos, ¿no? Guardados. Entonces, aunque un porcentaje pequeño no esté bien, digamos, configurado a nivel de permisos, ya el problema puede ser muy grande, ¿no? Y eso es un poco uno de los primeros aprendizajes cuando empezamos ahí a tratar con Copilot y con otras tecnologías de IA, ¿no? Esta tecnología al final funciona como esta luz ultravioleta que tienen los policías cuando hacen análisis forense, ¿no? Donde ponen la luz y cualquier gotita ahí de sangre se ve, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Copilot, pues aunque teníamos las cosas bastante bien hechas, sobre todo esta volumetría, a un fichero mal configurado, a un site mal configurado o a algún error del pasado, ¿no? Cuando no teníamos todas las herramientas en marcha, si no estuviese bien, pues Copilot pues, lo sacaría posiblemente a la luz, ¿no? Y por eso decidimos que, oye, que hay que hacer algo antes de poner Copilot a varios miles de empleados. Sí, al final yo creo que, verás, estamos hablando de unos volúmenes bastante grandes. Nosotros personalmente, porque somos una compañía que opera en diferentes países, con diferentes mini empresas, por así decirlo, en cada país, y al final, después de tener
tanto volumen de información, ¿no? Tantas volumetrías en los diferentes tenants, pues cuando te pones a analizarlo, ¿no? Pues realmente te encuentras con un elefante o incluso con algo más grande y que de alguna forma, pues eso también yo creo que nos ha ayudado a entender realmente todos los retos, ¿no? Y todas las problemáticas que tienen las empresas, independientemente del tamaño, relacionado con esta parte de la IA. Al final aquí me gustaría preguntarte un poco sobre qué nivel de sobreexposición os encontrasteis, es decir, ¿os sorprendieron un poco esa sobreexposición? Bueno, el problema en realidad, Pablo, es que cuando empezamos con todo esto no había forma de cuantificar el problema en su totalidad. Existía el riesgo teórico y lo único que pudimos hacer es auditorías manuales para ver si podrían, digamos, surgir cosas indeseadas, ¿no? Situaciones indeseadas. Y la verdad es que con poco que rascábamos sí que salían cosas. Pero en aquel momento, hablamos de hace un año justo cuando empezamos con este proyecto, no había ninguna herramienta ni de Microsoft ni de nadie que nos podía, con un clic decir, oye, ¿cuántos ficheros tenemos con problemas de sobreexposición? De hecho, el concepto de sobreexposición, como veremos adelante, no es fácil de definir. Entonces, aquí el mayor problema que tenemos es la incertidumbre, ¿no? Y la incapacidad de cuantificar el problema. De hecho, para cuantificar el problema y hacer el análisis, tuvimos que hacer el proyecto, ¿no? De hecho, en la primera fase del proyecto, el mayor esfuerzo no fue para corregir los errores, sino para identificar los errores, ¿no? Entonces, pero viendo un poco lo que había y a base de las muestras que habíamos sacado, pues vimos claro que arrancar el proyecto de Copilot sin ninguna remediación, sin un análisis y remediación previa, era un riesgo que no podíamos asumir en la compañía. De hecho, retrasamos unos meses el despliegue de Copilot. Abrimos un proyecto de muchas áreas, ¿no? Liderado por el equipo de Chief Data Officer y participaba nosotros como seguridad, los equipos de puestos de trabajo, DPO, Telefónica Tech y otras áreas internas del grupo y con el empoderamiento del propio comité ejecutivo. Arrancamos esta primera fase que tenía como foco de, oye, vamos a ver exactamente cuál es el problema y una vez identificado, cuantificado, pues remediarlo para poder luego desplegar Copilot, ¿vale? Y así fue el nacimiento del proyecto y la primera fase. Uh-huh. En esa primera fase me gustaría preguntarte y entender, una vez que identificasteis esos riesgos, ¿no? ¿Cómo los clasificabais? Es decir, ¿cómo era esa clasificación? Sí, sí. Entonces, un poco más de contexto. Obviamente, el reto era la volumetría de los datos. Como anticipé, no vimos ninguna herramienta del mercado ni ninguna funcionalidad existente de la plataforma de Microsoft que nos permitía, digamos, hacer el análisis ya con un clic rápido. De hecho, vimos que al final haría falta un proyecto a medida en el cual participó Telefónica Tech y el propio Microsoft. Y combinaron herramientas, productos, ¿no? de Microsoft, pero también herramientas que hicimos a medida para resolver el problema, ¿vale? Y el reto era en la volumetría, el hecho que gran parte de la información no estaba clasificada, dado que la clasificación llevamos ya 6 años con este proceso, pero el tenant lleva mucho más tiempo operativo, entonces tenemos mucha información, tanto antigua como nueva, que no tiene etiquetas. Entonces, hacer todo esto, pues no era nada trivial, ¿no? Pues habría que recorrer básicamente todos los repositorios, todos los documentos para tener una respuesta definitiva, ¿no? Y esto incluso era inviable, era totalmente inviable técnicamente hacerlo para absolutamente todo. Entonces, tuvimos que de alguna manera identificar, definir, ¿no? Casuísticas que nosotros preveíamos que iban a ser problemáticas y hacer una búsqueda un poco más dirigida, ¿no? O sea, no ir a lo bruto, ¿no? No ir con fuerza bruta, mirar todos los ficheros uno a uno, ver sus permisos, contenido y luego decidir. Eso era inviable, ¿no? Tratamos de definir casos de uso a base de 3 variables.
la sobrecopartición de un documento, de un objeto en general, documento o repositorio, el número de usuarios que acceden, en otras palabras, su contenido, y la tercera variable era el tipo de la información, ¿no? Si era pues, un documento o un repositorio que podría contener información crítica, ¿no? Y a base de esos casos de usos es como organizamos el trabajo, ¿no? Empezando primero con los casos de uso más críticos. Aquí vimos que había ciertas casuísticas que eran totalmente incompatibles con nuestra normativa y las mejores prácticas de gestión de la información en el grupo. O sea, casuísticas que prácticamente permitían a esos documentos o repositorios de información a ser accedidos por cualquier empleado y en algunos casos incluso de personas de empresas externas, ¿no? Esto es algo que llevamos unos años que no se permite, pero no sé si llevamos muy atrás, hace 10, 15 años, quizá se había colado alguno, ¿no? Entonces, el primer análisis que hicimos fue precisamente para tratar de identificar todos estos casos, ¿no? Todos estos documentos o repositorios con los permisos tipo everyone, anyone, que darían acceso a cualquier empleado del grupo y potencialmente aparecerían en cualquier consulta, ¿no? Que se hace al Copilot. Y también los permisos Everyone Except External Users cuando estaban asignados directamente a un objeto, o el último caso que veis aquí, este mismo permiso asignado en lo que ponemos aquí en la ruta, en la raíz, perdón, de la web de OneDrive, que es una casuística ya pues muy rara, que se había producido en nuestro tenant por razones históricas. No es algo que los usuarios ponen, sino que parece que será un error en alguna migración, alguna actualización de la plataforma. Y que exponía OneDrives enteros, ¿no? Enteros a que su información esté accesible, ¿no? por cualquier copilot de cualquier empleado del grupo, ¿no? Entonces, todos estos casos fue lo primero que detectamos con SharePoint Advanced Management y con scripts, y estos los remediamos automáticamente, ¿vale? Para que no quepa ninguna posibilidad de error. Una vez resuelto, digamos, el mayor problema, luego fuimos a otras situaciones de riesgo intermedio, ¿no? Y aquí, pues, jugamos un poco con las variables de, oye, ¿cuántos usuarios acceden a un documento? ¿O cuántos usuarios acceden a un repositorio de información? Haciendo unas estadísticas, vemos un poco dónde está la media y dónde están los outliers, ¿no? Había, yo qué sé, OneDrives con 10.000, OneDrives personales de un empleado con 10.000 accesos, ¿no? Permisos a 10.000 personas, pues no es normal, ¿no? Entonces pusimos un umbral de 500 y tratamos de avisar a todos los propietarios de esos repositorios para que revisen si es correcto, si esta asignación de permisos era correcta o no, ¿vale? Asimismo, todos los repositorios públicos, ¿no? Marcados como públicos dentro de la compañía, pero aún así públicos, ¿no? Porque muchas veces vimos que mucha gente, cuando tenía que dar permisos a un gran número de personas, en vez de complicarse la vida para hacerlo uno a uno o definir un grupo, pues decía, bueno, toda la compañía y ya está, ¿no? Entonces esto, pues decidimos pararlo, identificamos todos los sites y hicimos un proceso de revisión, haciendo más estricto ahora el proceso de creación de un site público. Y finalmente, con el apoyo de negocio, identificamos algunos repositorios, bien SharePoint o OneDrives, donde las áreas de negocio nos han dicho que, oye, que ahí potencialmente hay información muy interesante, muy crítica para la compañía, y ahí hicimos unas revisiones detalladas de los permisos, ¿vale? En todos esos casos, no podíamos actuar de forma automática. Nosotros lo que hicimos es hacer levantamiento de todos esos casos, hacer un análisis de los permisos de compartición que tenían y avisar a todos los propietarios para que pues tomen la decisión final si esas situaciones eran correctas o si se tenían que remediar. Y les dimos instrucciones de cómo remediar en el caso de que fuese necesario. Y luego había una casuística que vimos con Microsoft y con Telefónica Tech de riesgo bajo, los links de copartición, que sí, que bajo ciertas circunstancias podrían dar un link que compartimos a toda la organización, podía provocar, digamos, que se crearan permisos a muchos empleados, pero bueno,
normalmente no ocurre, ¿no? Hasta que un empleado no hace clic en un link de cooperación no se genera un permiso. Entonces ahí decidimos que esto iba a generar más fricción, ¿no? Y más ruido al negocio de lo que íbamos a arreglar, así que no lo dejamos como estaba. Ujú. ¿Vale? Sí, yo al final, sobre todo cuando hablamos de sobrecompartición, ¿no? Yo muchas veces me encuentro con compañías que me dicen, claro, yo quiero implantar Copilot, pero yo llevo una política muy estricta de no compartir nada con otras compañías, con lo cual eso pues realmente tiene un efecto muy negativo, sobre todo con la productividad, porque al fin y al cabo hay muchos documentos que se tienen que compartir de forma externa y esas compañías pues no pueden hacerlo. Entonces, nosotros a día de hoy en Telefónica, Nikos, podemos compartir hacia afuera. Lo que pasa es que lo hacemos de Sí, forma segura. sí, compartimos con empresas externas, con ciertas normas, ¿vale? Eh, También decir que cuando hablamos de riesgos de sobrecopartición con Copilot, aquí era más bien un riesgo interno, ¿no? O de gente que colabora muy estrechamente con nosotros, no tanto no sobreexposición externa, ¿no? O sea, era más bien un tema de insider threat sobre todo. ¿Vale? Ujú. Aquí os dejo algunas cifras, ¿no? sobre el proyecto, la volumetría que hablamos inicialmente del problema. Al final fueron 8 semanas intensas de trabajo efectivo, unos 755 horas de ejecución de scripts para el assessment y unas 22 horas de ejecución de scripts para la remediación y se involucraron unas 54 jurídicas, ¿no? Para, digamos, gestionar esas 22.000 ocurrencias, ¿no? Ocurrencias me refiero a situaciones que pues, un empleado o un propietario de un site tenía que corregir. Ujú. Al final aquí uno de los pilares, yo creo, también ha sido la parte de comunicación, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo fue esa comunicación cuando les comentabais a los propietarios de los sites, de los documentos, que tenían que hacer ciertas actividades de remediación y cómo fue esa comunicación también para que esos usuarios pues, pudieseis conseguir esa colaboración, ¿no? Sí, la verdad es que fue de una parte del proyecto que no habíamos anticipado que iba a ser tan complicada, pero finalmente fue casi de las partes más complejas del proyecto, porque hablamos de 22.000 casos que al final hay que generar un email a un empleado. Además, si es un empleado propio o una persona subcontratada, hay que gestionar la estación de manera diferente. Además, 54 jurídicas y habría que hacer la asociación entre un repositorio, un documento con su propietario, su jurídica, para hacerlo de forma ordenada. Todo esto ha requerido literalmente un desarrollo, ¿no? Un desarrollo para cruzar datos en diferentes bases de datos, de recursos humanos, con Office 365. Entonces, y gracias a este modelo de gobierno y el apoyo que teníamos a nivel ejecutivo, que al final pudimos implicar todas las áreas necesarias para que esas comunicaciones puedan salir fluidas, ¿no? Por lo menos salir. Y luego, obviamente, explicar bien a cualquier empleado de cualquier background, ¿no? Que hay gente técnica y no tan técnica, eh, que tiene que seguir su OneDrive, ver el reporte de sobrecobertición, hacer uno o lo otro. Entonces ahí tiramos también mucho de las áreas de puestos de trabajo para que les acompañen y con foco especial a la alta dirección, que tuvieron un acompañamiento muy cercano para remediar todas las ocurrencias que les afectaban, ¿no? Entonces, si alguien va a abordar un proyecto similar, que tenga especial atención en esta parte porque es muy compleja, ¿eh? No podemos hacer cambios sin notificar y no podemos romper nada y generar fricción indisponible en el negocio. Que si no, el Sí, proyecto ya es un fracaso por definición. sí, además se suma, pues claro, que tenemos que estamos en diferentes usos horarios, ¿no? Tenemos que muchas veces, Correcto. pues con nuestros compañeros de Brasil, por ejemplo, o de LATAM, también con nuestros compañeros de, por ejemplo, Reino Unido, ¿no? Pues tenemos que compartir todo este tipo de información en inglés, incluso en Alemania, ¿no? O en alemán, con lo cual me puedo imaginar que fue un reto bastante grande. Como por terminar, y ya la última pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es la fase siguiente? Es decir, ¿cuál es esa fase 2 en la cual nos encontramos ahora mismo? Sí, a ver, ahora lo que hemos hecho es limpiar la casa, ¿no? La hemos dejado ordenadita
pero pues ya vendrán otra vez los niños a tirar cosas en el suelo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que al final tenemos que asegurarnos que estos problemas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Y además, ahora que tenemos Copilot, no podemos ir interviniendo y arreglando las cosas con proyectos como este, con esfuerzos manuales, con scripts. Pues la IA pues necesita también IA para remediar y prevenir, ¿no? Necesitamos mucha automatización. Entonces, nuestro foco aquí es, primero, el etiquetado que tenemos ahora mismo, que es manual, pues hacerlo no solo manual, sino también obligatorio y además automático, ¿vale? Porque es la única forma de conseguir que la mayoría de nuestros documentos estén etiquetados, pero porque una vez que estén etiquetados, pues es mucho más fácil que Copilot o cualquier IA, digamos, luego respete pues, la información sensible, ¿no? O que nosotros luego podamos incluso identificar casos, situaciones anómalas. Luego, necesitamos herramientas para encontrar, digamos, estas situaciones anómalas, ¿no? O sea, herramientas automáticas, ¿no? Y aquí hablamos del endpoint del EP, ¿no? Que adquirimos licencias, en este caso de Microsoft, de su producto, que nos permite pues, monitorizar la actividad que tienen los empleados con Copilot, no solo Copilot, también con otras herramientas, y ver si pues, ahí hay información que no debería aparecer o comportamientos de nuestros empleados que salen un poco de nuestra normativa, ¿no? Y aquí también es una obligación, además, porque la directiva esta de la Unión Europea, la EU AI Act, nos obliga, ¿no?, a asegurar que Copilot y cualquier IA no se utilice para ciertos casos de uso prohibidos, ¿no? Entonces, el control de uso, ¿no?, para asegurar el cumplimiento de Copilot y cualquier IA es uno de los focos que tenemos ahora mismo para buscar herramientas que nos permitan hacerlo de forma automática y escalable, ¿no? Y en eso estamos, y obviamente el trabajo no acaba aquí. Luego viene Copilot Studio, viene otro tipo de herramientas, así que estaremos entretenidos durante mucho tiempo con todo esto. Sí, al final la evolución no es solo quedarnos en Copilot, efectivamente, es ya pasar a la era de los agentes. De hecho, ya diría que estamos en ella. Lo importante aquí, yo creo, también es que por el lado de Microsoft, pues contamos también con un ecosistema donde sus soluciones de seguridad, en este caso Purview, ¿no? Que es su herramienta para la cual, por ejemplo, se pueden hacer etiquetados automáticos sobre archivos o sobre correos, pues también de alguna forma facilitan un poco que esa integración de esta herramienta pues sea lo más ágil y sea lo más sencilla. Muchas gracias, Nikos, por tu tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante que nos contases de primera mano como protagonista lo que pudisteis vivir para implantar este proyecto, y creo que a mucha gente que nos está escuchando pues te puede ayudar muy bien para saber a lo que se debe enfrentar, ¿no?, si lo quiere hacer en su compañía. Gracias a ti, Pablo. Muy bien, pues me gustaría ahora pasar y dar paso a mi compañera Ruth. Ruth nos va a contar cómo estamos de alguna forma ayudando también a otras empresas precisamente a ofrecerles un servicio que se adapte y que sea también ese acompañamiento o esa adopción segura de Copilot. Hola, Ruth. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Pues sí, bueno, en realidad os voy a dar unas pinceladas también para no alargar la tarde hasta la cena de lo que es nuestra propuesta de valor. Y para ello, pues me gustaría empezar contando un poquito cómo nosotros catalogamos la madurez en el ámbito de la protección de datos en las distintas organizaciones. Porque como ya también ha contado Nikos un poco, la protección de datos es una de las soluciones de seguridad o de ciberseguridad que implican a más equipos. No solo es una cuestión de seguridad técnica, sino que estamos también implicando a equipos legales, a equipos que tratan, ¿no?, con los datos y obtienen información de ellos. Entonces es un juego en el que participan muchos equipos. Y todo el mundo pues, puede tener implantada alguna solución de protección de datos, pero por situarnos, pues nosotros hemos dibujado esta escala, digamos, de madurez para señalar cuáles son las soluciones que realmente van a tener una funcionalidad y una efectividad profunda en la protección de datos.
ya sea para proteger datos de cara a introducción de IA o en cualquier otro ámbito. Generalmente empezamos por soluciones tácticas porque lo que buscamos es una solución a un problema determinado en un caso determinado. Estas soluciones pues, pueden ser muy efectivas, pero se refieren a una estrategia local, es decir, cualquier departamento puede tener una necesidad de protección de datos, no era el caso en lo que nos ha estado contando Nikos, porque era una necesidad a nivel global de la organización y por tanto el contexto sería muy acotado. La eficiencia, pues al ser una solución que busca un departamento y muy específica, puede ser muy alta o no, eso es una cuestión más variable, ¿no? Luego pasaríamos a lo que nosotros entendemos que es lo que comienza el ciclo de la madurez realmente dicho. Tenemos una conciencia de contexto en el que sabemos dónde estamos y dónde queremos llegar y, por tanto, pues podemos dibujar una estrategia. La estrategia será local en el ámbito de, o sea, en el punto de desarrollo de madurez en el que nos encontramos, pero ya sí estamos descubriendo información e implantando unas primeras soluciones de protección de esa información, ¿no? Y muchas veces esto viene de la mano también de cumplimiento. O sea, mientras que las soluciones tácticas no estábamos valorando si era una cuestión de cumplimiento exclusivamente, aquí ya sí eso viene dado por soluciones que buscan que seamos compliant con la protección de datos y con las normas que haya tanto en la organización como, lógicamente, legales. De allí pasaríamos a unas tecnologías adaptadas en las que ya sí que somos capaces de determinar qué tipos de información tenemos y cómo las queremos proteger. Entonces ya estaríamos hablando de una estrategia más global, el contexto ya sí que estaría orientado a toda la organización y la eficiencia va evolucionando. Y finalmente lo que buscamos en una situación de máxima madurez de la protección de datos, que sería donde tenemos una estrategia y un contexto globales de toda la organización, donde hacemos un descubrimiento, en base a los tipos de información que tenemos podemos definir los casos de uso concretos de cómo los queremos proteger y a partir de allí protegemos esa información, ¿no? Aquí ya estaría claro que todo el mundo está implicado, todo el mundo participa un poco en la línea de lo que comentaba también Nikos de cómo hacemos para la parte de la inteligencia artificial en la organización, todo está sincronizado, existen los procesos y es simplemente un trabajo que tenemos definido y que, como decía también Nikos, pues no termina porque hayamos implantado una serie de protecciones, sino que esto va a seguir funcionando y va a seguir evolucionando. Allí pues entraríamos en ese ciclo de mejora continua. Y antes de pasar a la propuesta de valor, sí que me gustaría dibujar un poco la arquitectura de referencia en la que nos basamos para la seguridad de datos, ¿no? Como veis, el ámbito en el que nos movemos es complejo tanto desde el punto de vista de activos de la organización, la cantidad de activos que tenemos en una organización, desde bases de datos, distintos almacenes de datos en la nube, en la casa, la casa de la organización on-premise que llamamos, en distintos tipos de nubes públicas, privadas, en nubes de infraestructura o en nubes de servicios. Tenemos los datos súper repartidos. Y luego hay muchísimas soluciones que abordan la protección de datos, ¿no? Cada vez que sale una nueva moda, en este caso la inteligencia artificial, antes RGPD, cualquier tema que supone una necesidad de protección de datos, pues todas las soluciones nos dicen que son compliant con eso, que nos resuelven ese tema. Pero nosotros hemos hecho esta arquitectura para identificar todas esas soluciones y tener claro por dónde tenemos que empezar a abordar un problema. Como os decía, soluciones tácticas al principio que pueden ser muy efectivas, por supuesto hay, desde cifrado hasta protección de la información vía un DLP en un canal específico, como puede ser la nube o como puede ser la empresa, ¿no? Pero hay muchas situaciones y al final lo que nosotros vamos a buscar es tener ese control extremo a extremo que implica una visibilidad y una gobernanza de la información. Y por eso son piezas claves, desde nuestro punto de vista, pues soluciones DSPM y DSP que nos permiten proteger la información priorizando los casos de uso que tenemos que valorar, ¿no? Y bueno, entrando ya un poquito más de detalle en la propuesta de valor, lo que hemos construido con la experiencia que tenemos con lo que hemos hecho en Telefónica, nosotros estábamos trabajando también en ese equipo de
que comentaba Nikos al principio. Pues si podéis mostrar la siguiente diapositiva, vemos las fases o las piezas que conforman esta propuesta de valor de protección de datos, ¿no? Empezando por comprender, como ha comentado Nikos también, cómo está funcionando Copilot, a qué información tiene acceso, etcétera. Bueno, pues cómo funciona la protección que tenemos en nuestro entorno de trabajo y cómo puede llegar a funcionar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos. Para eso damos una serie de formaciones a la gente responsable de proteger esa información para que sepan cómo podemos actuar. Luego hacemos una auditoría que nos permite identificar en base a una serie de indicadores los riesgos que pueden estar, en los que pueden estar nuestros datos, que levantaría lo que estaba comentando Nikos, por ejemplo, en el ámbito de la sobrecompartición, pues cuántos ficheros tenemos sobrecompartidos, qué estamos diciendo por sobrecompartición, etc. A partir de allí hacer ese análisis de los indicadores para poder, en base al análisis, dibujar un roadmap de remediación, de implantación de protecciones, de reglas del EP, de etiquetado, etcétera, y pasaríamos a lo que es la protección o la remediación. O sea, el quitar esa llave de acceso que había en los casos que estuvieran los ficheros sobrecompartidos o plantear una solución de etiquetado para los ficheros que se pueden compartir, pero con unos controles. Y a partir de allí, pues entraríamos en ese ciclo de vida de la información que comentábamos. Ya estaría protegida, ya tendríamos resuelto el pasado, ya tendríamos la casa limpia y lo que tenemos que hacer es dar las herramientas e implantar también en nuestro equipo de operaciones de seguridad los procesos para que si sale algo de lo normal o si algo no está funcionando o si hay que hacer cambios, pues se hagan. Y para eso ya pasaríamos al gobierno del dato. En el caso concreto de la protección de datos en el puesto de trabajo, que es lo que el foco del que queríamos hablar hoy, pues se basa en estos tres pilares de los que hemos hablado en algún punto. En primer lugar, la gobernanza de la seguridad. Este es un tema que en Telefónica no hizo falta hablar, así que, o sea, no tuvimos que resolver. Como habéis visto, nuestra situación de madurez en ciberseguridad, pues es bastante buena. Entonces, lo que sería la gobernanza de seguridad, que se refiere a identificar esas configuraciones que tienen que ser básicas en el ámbito de la identidad y el acceso y en el ámbito de la colaboración, pues de los OneDrive, de los SharePoints, etc., ya estaba bastante claro. Eso no fue algo que abordamos, pero esto sí es algo que en la propuesta de valor que nosotros llevamos al mercado, sí que abordamos, lógicamente. Hacemos esa revisión de la gobernanza de la seguridad, que es lo básico, sobre lo que ya vamos a poder construir algo seguro. Luego estaría la sobrecompartición, que como ha dicho Nikos, pues es teóricamente o conceptualmente sencillo. Llevarlo a la práctica requiere un trabajo de mucha personalización, pues ese es otro pilar que tenemos que trabajar. Y por último, la parte de protección de la información, es decir, tenemos herramientas para clasificar, para etiquetar y para proteger la información de manera que se pueda seguir utilizando, pero no esté en riesgo. Pues el trabajar con nuestros clientes y el establecer la seguridad en ese ámbito también es el otro pilar de la protección de datos en el puesto de trabajo. Así que, bueno, hasta aquí quería contaros, ya digo, unas pinceladas de lo que es la protección de datos en general y en particular en el caso de Microsoft para la introducción de Copilot. Estoy segura de que podéis acceder a muchos de nuestros enlaces que estarán compartiendo mis compañeras para poder recurrir a nosotros si necesitáis ayuda más concreta. Y muchas gracias por darme la oportunidad de contar esta propuesta de valor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ruth. Yo creo que con esto hemos abarcado un tema muy importante y que además nos preguntan, que es esa protección de la información en la era Copilot, ¿no? Y no sé, Ana, si podemos pasar a la fase de preguntas y respuestas. Sí, claro, tenemos algunas preguntas que nos han llegado de la audiencia mientras que estabais conversando, así que empiezo. Para Nikos, más allá del 365, del Microsoft 365, ¿qué pasa con el gobierno del dato y la IA en el resto del ecosistema corporativo? Estás muteado, Nikos, ¿eh? Ahora mejor, ¿no? Vale. Ahora sí. Vale, sí. Mira, el caso de Copilot, en realidad,
es el caso más sencillo, porque estamos dentro de la plataforma de M365 de Microsoft, que es una plataforma muy madura en términos de protección del dato, además con una identidad homogénea, con Entra ID, con un modelo de roles y permisos que respetan todas las piezas de la plataforma, siendo Copilot una de ellas. Y también con herramientas de gobierno de datos, ¿no? Pero aún así teníamos problemas de sobrecompartición. Si esto lo extendemos a otras plataformas menos maduras, todas esas plataformas las sumamos, ¿no? Bases de datos, otros sistemas on-premise, SaaS, o sea, toda esta heterogeneidad, si la añadimos en el mix y además con sistemas de IA, incluso agénticos, ¿no? Que tienen mucha mayor autonomía de hacer cosas, pues obviamente entendéis que el problema es órdenes de magnitud mayor, ¿no? Y aquí las claves que quería destacar son 3, ¿no? Primero, hagamos lo que hagamos, dado la naturaleza estocástica de esos sistemas, o sea, que tiene cierto carácter probabilístico, ¿no? Su comportamiento tiene un carácter probabilístico siempre, ¿no? Y además con la autonomía que van a tener los sistemas agénticos, entonces no nos podemos fiar, hagamos que hagamos a nivel de gobierno de datos. O sea, tiene que haber herramientas de control, ¿no? Y empiezan a aparecer en el mercado soluciones tipo firewalls, gateways, no sé cómo llamarlo, todavía no hay nomenclatura determinada, que permite, digamos, monitorizar la actividad de esos sistemas, ¿no? Pero monitorizar no es suficiente. Luego tomar decisiones, detectar situaciones anómalas y tomar decisiones respecto a qué hay que permitir y qué hay que prohibir, se tiene que informar de ciertos criterios, ¿no? Y esos criterios pues tienen que venir del gobierno del dato y de la identidad, ¿no? El gobierno de datos para poder decir, oye, esta información que ha generado este sistema de IA, pues tiene información personal, ¿no? O confidencial. Pues poder decir esto, pues lo tienes que ver de un sistema de gobierno de datos que te alimente con esta información y que ha sido capaz de descubrir todos los datos, clasificarlos, hacerlo a la escala y además, sobre todo, la heterogeneidad de sistemas que puede tener una compañía como Telefónica. Y además hay que responder a veces no solo mirando el dato, sino, ¿vale? ¿Y quién es este usuario que está pidiendo este dato? Y ahí entra también la identidad, ¿no? Y la identidad quizá ahora mismo es la parte más compleja y menos madura, que de verdad, si para la parte de gobierno de datos, pues está Purview, hay otras soluciones de DSPM o de gobierno de datos que se pueden utilizar y parece que pueden resolver el problema. Para la parte de identidad, pues todavía no sabemos cómo se va a resolver, sobre todo cuando hablamos de agentes que actúan con autonomía en nombre del usuario o descubren otros agentes y hablan con ellos, ¿no? Entonces, esos serían los tres mensajes, ¿no? Herramientas para controlar el uso de la IA, herramientas de control de datos, identidad, para poder informar las decisiones que tomaremos para monitorizar adecuadamente las aplicaciones IA. Muchas gracias. Y tenemos otra para Pablo y para Ruth. Más allá de la adopción segura de Copilot, ¿para qué otros casos es igual de crítico proteger bien la información? Bueno, si te parece, empiezo yo, Pablo. Muy bien. La protección de la información en realidad no es necesaria solo en el caso de la IA. De hecho, yo creo que lo que ha hecho la inteligencia artificial es poner de manifiesto una necesidad que hemos tenido desde siempre. O sea, no el conocimiento de que los datos que manejamos son lo más valioso de la organización no es algo nuevo. Es verdad que la IA ha señalado que esos datos pueden pasar a manos externas, pueden pasar incluso a manos de otra gente dentro de la compañía, pero que no deberían llegar. Y eso ha hecho a muchas organizaciones pensar en cómo abordar esto, ¿no? Pero la protección de datos es algo que ya era importante inicialmente y siempre poníamos dos casos claves. Ahora, si quieres, pues añadimos el de la inteligencia artificial. Pero uno es la protección de la propiedad intelectual, lo que es valioso en una organización, su secreto de la Coca-Cola o su diseño estratégico de Ferrari o lo que es la riqueza de esa organización está en sus datos. Y entonces proteger eso es vital para mantener la vida de la organización.
Y luego está el caso también de la regulación, o sea, cuando estás manejando especialmente información personal de tus empleados, de tus clientes, de quien sea, pues esa información personal necesita que ser tratada de una manera concreta y hay que protegerla de acuerdo a los riesgos que implica que esa información se pierda. Como digo, la inteligencia artificial simplemente ha añadido una pieza más, pero la protección de datos es clave en cualquier organización y por eso abogamos por ese madurez, ¿no? Por decir, bueno, pues en un momento dado puedes optar por una solución, como en el caso de un puesto de trabajo, pues es el etiquetado de la información y el compartirla dentro de unos criterios controlados, pero tienes que saber cuál es la información que tienes en tu organización, en bases de datos de trabajo, en ficheros, en todos los repositorios que tienes y a partir de allí decidir cuál es la importante, cuál es la que proteges primero, cómo la proteges y seguir haciéndolo de manera que lo puedas automatizar al máximo y meter en un ciclo de vida que permita que eso sea tu manera habitual de trabajar y la seguridad pues esté desde el diseño, como también decía Nikos antes. Sí, bueno, yo creo que lo has descrito a la perfección, Ruth. Yo simplemente por seguir dando foco y por continuar con esa parte más de ella, pues yo creo que el siguiente paso o el siguiente caso de uso en el que ya nos encontramos es todo lo que tiene que ver con los agentes, ¿no? Que al fin y al cabo pues son una herramienta extra de productividad que van a seguir evolucionando y que además pues, nos están ayudando a ser mucho más ágiles en nuestro día a día. Ahí al final, pues todo lo que tenga que ver con un nuevo modelo de gobernanza, por ejemplo, basado en Copilot Studio, ¿no? Que es la herramienta de Microsoft para esa creación de agentes, tener un claro control de todos los permisos y de los roles que hay dentro de una compañía por la parte de identidad, ¿no? En base a Entra ID y todo lo que tenga que ver con pues, la herramienta de Microsoft en este sentido, que es la parte de Purview, con todo el etiquetado de la información para que esa creación de agentes, ¿no? Pues únicamente tenga acceso a la información debida, ¿no? A la información, a cierta información confidencial que no deberían tener acceso. Entonces, por mi lado, y estando de acuerdo con todos los casos que comentaba Ruth, pues también dar ese foco a esa parte de agentes que es un poco donde nos encontramos ahora mismo. Vale, muchas gracias Pablo y gracias Ruth también. Bueno, y llegamos al cierre de este Tech Forum. Queremos agradecerles a todos los que estuvieron conectados durante esta sesión, durante este webinar. También darles las gracias a Pablo, Ruth y a Nikos, que estuvieron compartiendo todo lo que saben acerca de la protección de la información en estos tiempos de Copilot. Y si se han quedado con ganas de más, los invitamos a visitar nuestra web, telefonicatech.com, y a seguirnos en LinkedIn, en X y en Instagram, donde hay más de estas novedades. Y también a darle la campanita a YouTube, ¿verdad? Donde van a poder encontrar este y otros webinars y todas nuestras novedades. Muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta 2026, donde viviremos el próximo Tech Forum. Hasta la próxima. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.